Están mientras China se expande y logra cambiar ese paradigma de una Europa supeditada a Estados Unidos, es porque algo también está cambiando. Hoy vamos a analizar los últimos movimientos que tienen trasfondo geopolítico. Inicia el mapa. Bienvenidos. Por esta razón, les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar datos graficados para entender el impacto del gigante asiático. China, influencia inevitable de Europa. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi, identificar a la República Popular de China, que se está posicionando dentro del panorama económico como el segundo país más rico del planeta. Tiene un Producto Interno Bruto de 18.000 billones de dólares, según data del Fondo Monetario Internacional de esta gestión 2024. China, además, es el primer exportador mundial y el segundo socio comercial de la Unión Europea. El primero es Estados Unidos y esta, a su vez, es el mayor socio comercial de China. Las importaciones de Europa a China, como vemos graficado con esas flechas de naranja y azul que van desde China hacia Europa y desde el continente europeo hacia el gigante asiático. Podemos destacar algunos datos. Esas importaciones, por ejemplo, en el área de automóviles y medios de transporte, se ha elevado en un 54%. Además, bienes industriales, manufactura, productos químicos, materia prima, alimentos. China también está exportando a la Unión Europea equipos de telecomunicaciones, maquinaria tecnológica, equipos eléctricos, semiconductores, ropa, calzado, entre otros insumos. Las relaciones comerciales entre China y la Unión Europea representan alrededor del 15% del comercio anual entre importaciones y exportaciones. Estamos hablando que estas cifras ya han superado más de 800.000 millones de euros. ¿Cómo impacta todo esto en las nuevas relaciones geopolíticas? También lo vemos aquí en nuestro mapa. El presidente de China, Xi Jinping, ha viajado hacia Europa esta semana. Su primera parada ha sido París, junto al presidente en la fotografía Emmanuel Macron. Allí justamente se ha reunido con él, donde se han arribado a acuerdos de cooperación en áreas como industria aeroespacial, energía nuclear civil, una agenda para el desarrollo verde, innovación científica, tecnológica, además de un centro de neutralidad de carbono, entre otros aspectos. China permitirá las importaciones de carne de cerdo de origen francés y los productos franceses esperan aumentar sus exportaciones en un 10%. La segunda parada de esta gira ha sido Belgrado. Con todos los honores ha sido recibido el presidente Xi Jinping por el jefe de Estado serbio, Aleksandar Vučić. Esta visita afianzó también relaciones bilaterales, destacando la firma de una treintena de acuerdos. Además, el viaje coincidía con los 25 años de la conmemoración de ese hecho que enlutó al gigante asiático, el ataque, el bombardeo que emprendía la OTAN a la cabeza de Estados Unidos a la embajada china en Belgrado. Un punto ahí para subrayar. En Hungría también finalizaba la agenda de trabajo por Europa, donde el presidente de China, ya en Budapest, se firmaban 18 acuerdos bilaterales que incluían distintas áreas estratégicas, desde la preparación de inversiones de infraestructura, también la creación de un segmento de conexiones ferroviarias con Serbia, ahí está la fotografía, y donde Beijing ha venido invirtiendo en Hungría alrededor de 13.000 millones de euros. El comercio con China es el 4% del total de la balanza en Hungría. El comercio se ha centrado también en maquinarias, transporte, instrumentos, productos químicos y metales. Ahí está la gira que se realizaba por parte del presidente de China, Xi Jinping, después de 5 años, marcado también entre cooperación, asociación bilateral y, por supuesto, una interesantísima balanza comercial. De esto y más vamos a conversar con nuestro primer invitado. Nos acompaña en directo desde la Argentina. Él es experto en geopolítica, Sebastián Schulz, con nosotros. Sebastián, qué gusto tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. ¿Cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Sebastián, resulta también interesante y vamos a empezar con el análisis. Un mapa que nos muestra cómo avanza China en ese marco de relaciones. Llámense estratégicas por un lado, que tiene con Rusia, llámese bilaterales con los países europeos y hasta comerciales, que lo posicionan además en un sitial privilegiado en el planeta. Después de la COVID-19, después de las restricciones que impone Estados Unidos y podemos seguir sumando algunos otros elementos. Lo que sí llama la atención es que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Joe Austin, haya dicho de manera abierta que China sería un objetivo
prácticamente inevitable. ¿Por qué brindar estas declaraciones en este momento? Bueno, porque está cada vez más claro el rol que está cumpliendo China como uno de los actores que está posicionándose a la cabeza de la construcción de un orden internacional multipolar, no solo por las dimensiones de su Producto Bruto Interno, que llevan a ser uno de los centros más dinámicos de la economía global, ocupando el lugar que en décadas anteriores ocupó los Estados Unidos, sino que China está construyendo un marco de alianzas para rediseñar la arquitectura institucional a nivel mundial a partir de foros como por ejemplo el BRICS, pero también la iniciativa de la Franja y la Ruta, el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, entre otras instituciones, mecanismos que permiten suplir la hegemonía de los Estados Unidos y ir hacia un orden internacional más pluricéntrico. Estados Unidos está sumamente preocupado, está y ocupado en detener el avance de China, y creo que también en un marco, por otro lado, de elecciones en los Estados Unidos, es donde se está dando una fuerte puja interna por cuál de los dos partidos, que ambos expresan distintos proyectos económico-políticos al interior de los Estados Unidos, va a ocupar la posición de gobierno. Creo que los funcionarios hablan con cada vez mayor crudeza del estado de situación a nivel mundial y del rol de China. En medio de este contexto, también hay que decir que esta jornada se ha conocido el desalojo, llamémoslo así, del estrecho de Taiwán de un destructor estadounidense. China ha elevado las alertas ante la violación del principio de una sola China, aunque Estados Unidos diga que no lo hace, pero en los hechos la práctica es otra. Esto también ha generado reacciones por parte de los medios de comunicación, que ya atizaban la situación, diciendo que China había lanzado aviones de guerra, etc. Esto también confabula dentro de la estrategia de Occidente. ¿Por qué dar estos pasos también que influyen en un tema tan delicado como es Taiwán, a quien también se destinan recursos para protegerla? La pregunta es ¿de qué y por qué? Bueno, creo que según lo que venimos analizando, Estados Unidos hoy ha desatado o intenta desatar tres grandes conflictos, tres grandes situaciones de tensión a nivel internacional. Una es la participación de la OTAN en Ucrania, otra es el impulso que están dándole los neoconservadores a la avanzada de Israel sobre Palestina, pero en Taiwán de alguna manera hay un consenso bipartidista sobre el rol que ocupa la isla como una forma de contener el avance de China, porque Taiwán es una isla que está ubicada a poco más de 100 kilómetros de la costa china, la costa más productiva. Mediante el control de Taiwán puede controlarse también o tener una injerencia sobre el comercio marítimo de China, pero también sobre las incursiones militares que hipotéticamente pueda llegar a tener el país asiático. Y en este marco hay una política, digamos, de doble vara, porque si bien en términos institucionales se reconoce que hay una sola China y que es la gobernada por el Partido Comunista, por otro lado se insiste, mediante estrategias permanentes de provocación, en brindar asistencia económica, pero lo más complejo aún, asistencia militar a Taiwán, buscando forzar a China a llevar adelante una incursión bélica o forzar a China a iniciar una guerra, algo que yo entiendo Estados Unidos está buscando, pero no va a conseguir porque China de ninguna manera quiere forzar un conflicto militar, sería sumamente perjudicial, ni tampoco el resto de los países de la región están demasiado interesados en una guerra a gran escala en el Asia-Pacífico. El Asia-Pacífico, el mar del sur de China, es hoy el centro de las disputas geopolíticas, así lo ha definido la OTAN, y creo que vamos a ver con cada vez mayor frecuencia estas políticas de los Estados Unidos en la isla de Taiwán. Ahora, de manera cultural y política, China siempre se ha mantenido neutral en muchas situaciones que se desatan en el mundo, refiriéndonos a conflictos. Inclusive ha sido catalogada como un mediador de paz importante en el planeta. Pero esto no significa, y lo digo con propiedad, el hecho de que olvide lo que la OTAN le ha hecho en el pasado. Veíamos también en nuestro mapa, hoy Xi Jinping dijo en sus palabras, jamás olvidaremos el bombardeo que hizo Estados Unidos contra nuestra misión diplomática. ¿Qué hay de trasfondo en estas palabras de Xi Jinping? Bueno, creo que en este orden internacional que nosotros evaluamos que tiende
desde la unipolaridad centrada en Estados Unidos hacia un orden internacional multipolar, pluripolar, pluriversal, en donde China ocupa un lugar destacado, creo que sobre ese diagnóstico del estado de situación, China hace una lectura que lo que hoy está dividiendo aguas en el orden internacional es entre los promotores de la guerra y los promotores de la paz, entre los promotores de la dominación, entre los promotores de la injerencia, frente a los promotores del desarrollo, los promotores de la inclusión y la justicia social. Creo que en ese marco lo que en Occidente es leído como neutralidad, es decir, que China no participe abiertamente en los conflictos bélicos, en China es leída como una fuerte toma de posición. China hoy es un actor responsable y protagonista en la búsqueda de solución pacífica de los diferendos, porque así cree que son los principios que deben regular el orden internacional. Los principios que deben regular el nuevo orden están basados en la paz como método de solución de diferencias. Por eso vimos a China con un protagonismo fundamental en la restitución del diálogo diplomático entre Irán y Arabia Saudita, algo que les permitió a ambos países, por ejemplo, integrarse al BRICS, pero también vemos un rol fuerte de China en buscar una salida negociada al conflicto en Ucrania, y en lo mismo un rol está cumpliendo China en la búsqueda de una solución pacífica al conflicto entre Israel y Palestina, obviamente una paz que reconozca los derechos de los palestinos, y así lo vamos a ver frente a las incursiones de los Estados Unidos en Taiwán y en otras incursiones que lleva la OTAN adelante ahora y a lo largo de su historia. Ahí están claves claras para entender el mecanismo que confluye a esta nación, a este país, que además es el gigante asiático no por nada, potencia mundial, económica y también militar. Y por qué no decirlo también, esos ejes de diplomacia que marcan también la paz y que se replican en otros países del mundo. Esa también es otra piedra en el zapato para Estados Unidos. Gracias, Sebastián Schultz, por tu tiempo y tu análisis. Para el mapa, marquemos una pausa revisando la escala. Esta vez a través de este portal web de Al Mayadin, un medio aliado de nuestra casa informativa Telesur. Lo colocamos en la pantalla del mapa. Está titulando de la siguiente manera: funcionario de la Unión Europea considera retroceso de Estados Unidos y ascenso de China. Lo dice Josep Borrell, el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad del bloque europeo. Él ha considerado que el orden internacional después de la Guerra Fría ya no existe y Estados Unidos ha perdido su posición dominante. Durante una conferencia en Reino Unido, el también vicepresidente de la Comisión Europea subrayaba que el orden global después de 1945 está perdiendo impulso a medida que vemos el ascenso de China y su transformación en una superpotencia. Borrell indicaba que este asunto no es bueno y que en este contexto es necesario determinar el papel de la Unión Europea y de Reino Unido. Por eso dependerá, dice, de cómo respondamos a las crecientes amenazas, y esto es de urgente importancia. Mientras escuchamos advertencias de que Europa podría extinguirse. Al mismo tiempo, el funcionario anunciaba que no hay unidad entre los países del bloque en cuanto a la política hacia Rusia, y algunos la consideran incluso un buen amigo. ¿Estarán midiendo ahora recién el costo de seguir el juego geopolítico de Estados Unidos? ¿Qué están pensando los líderes europeos en medio de disputas internas también? Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Quienes ven en pantallas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y al lado, su homólogo chino, Xi Jinping. Y es que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a través de su administración, va a anunciar una serie de nuevos aranceles a sectores estratégicos de la economía china, incluidos coches eléctricos, y serán de igual cantidad a los que ya están en vigor. Esta decisión la van a presentar como la culminación de una revisión de los aranceles ya vigentes, en las que permite al gobierno federal, sí, de Estados Unidos, imponer aranceles a países acusados de prácticas comerciales desleales, la narrativa que utiliza Estados Unidos para tratar de golpear a China.
Para analizar este escenario, recibimos también desde la Argentina, nos acompaña analista político Gabriel Fernández. Gabriel, qué placer tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur, gracias por atender nuestra llamada. Y te quiero preguntar desde ya, nuestros televidentes dirán, pero emitir aranceles contra China no es nuevo, lo hacía Trump. Biden sigue ese camino. Pero ¿por qué hacerlo en este momento, cuando este país además se alista para elecciones? ¿Querrá adelantarse a Trump? ¿Cómo leerlo? Hay una acción importante y otra menos trascendente, pero que combina con ella. Por un lado, es la llegada a Europa de Xi Jinping. China, desde el año 2020-2021, le viene sugiriendo a Europa su integración al espacio multipolar desde una perspectiva muy razonable, sin perder potencial. Llegó Biden y desarticuló esa posibilidad señalando China es el enemigo sistémico, algo que se corroboró en el concepto de Madrid, reunido 2 años atrás. La llegada de Xi Jinping con buenas ofertas comerciales e inversoras a Europa y también con la perspectiva de abrir mercados internos asiáticos profundos es muy tentadora para economías en baja. Economías como la francesa, economías como la alemana sobre todo, economías como la italiana y como la española. Lo que ofrece China es muy tentador en medio de las sanciones que han impedido el desarrollo energético europeo al no poder comerciar con Rusia. Eso, por un lado, lleva a que Estados Unidos prenda la luz de alarma. Por eso se hizo presente en la reunión entre Macron y Xi Jinping Ursula von der Leyen representando a la Comisión Europea, que como sabemos, gobernada en realidad por la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El otro tema, Paola, es el que lanza la de una presunta conflictividad, sobre todo anclado en el mar de China Meridional y la cuestión Taiwán, es Lloyd Austin. Lloyd Austin es, por un lado, como sabemos, el hombre de la seguridad externa norteamericana, pero sobre todo empleado de Raytheon Industries. Es decir, él lo que dice, si uno disecciona las declaraciones recientes de Austin, es necesitamos producir más armas. Es decir, lo que necesita Austin como empresario privado, inserto dentro del Estado norteamericano, es que el erario público de esa nación destine más dinero a su empresa, fabricando más armas que las que necesita. Por eso el embate norteamericano tiene que ver, como bien se analizó aquí hasta hace un rato, la creciente de China y al mismo tiempo las necesidades particulares de empresas que desde las finanzas y desde el armamento solo viven a través de la guerra y no tienen otra alternativa productiva que beneficie a los pueblos. Creo que esos dos elementos, el elemento de la visita de Xi Jinping y el factor de las empresas privadas que gobiernan el Estado de los Estados Unidos son determinantes para entender el proceso actual. Por supuesto, no se trata de una amenaza de China hacia Estados Unidos, sino de una necesidad interior de Estados Unidos y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Justamente para ver qué tan tarde o no está el bloque europeo de esto, te propongo revisar nuestra leyenda. El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría se refería a esta posición que marca esos 18 acuerdos que lo veíamos desplegado en nuestro mapa. Pero por este tema puntual, Peter Szijjártó decía, Hungría y China comenzarán a preparar la construcción de un ferrocarril en Budapest que va a transportar mercancías, productos por las fábricas chinas, todo esto al este de Hungría. Directamente, ¿sabe dónde? A los mercados de Europa Occidental. Gabriel, esto no es nuevo, pero marca sin lugar a dudas la conjunción de una ecuación. Hungría, China, China, Hungría, Europa. Y al mismo tiempo ligado a un socio estratégico como es Rusia. Aquí dos elementos. Este es el camino para ingresar de manera más potente a una Europa que estaba resiliente a su llegada por seguir el juego a Estados Unidos antes de la pandemia, después de la pandemia y sobre todo, ¿qué ha cambiado ese paradigma para el bloque europeo que hoy le tienden alfombra roja a Xi Jinping? Víctor Orbán ha sido bastante claro
al señalar, en contraste con lo que hablábamos sobre las necesidades económicas norteamericanas, tomando en cuenta las empresas privadas que han copado ese Estado cuasi fallido que es Estados Unidos, Víctor Orbán señaló basta de guerra en Ucrania. Hay que admitir que la situación beneficia a Rusia, hay que dejar de proveer equipos y armamentos a los miembros del Estado de Kiev, que gobierna Volodymyr Zelensky, y lo que necesitamos es cesar con las sanciones. A nosotros nos perjudica mucho, dijo Orbán, el cierre del vínculo comercial con Rusia, ahora nos quieren imponer un cierre de vínculo comercial con China. Es una situación disparatada. Y creo que vale la pena señalar que dentro de esa gira que preocupó tanto a los norteamericanos, se encuentra Serbia. Serbia, una nación de la disolución de Yugoslavia, que desde hace rato viene siendo acorralada, golpeada. Por eso la presencia de Xi Jinping, tanto en lo cultural conceptual como en lo económico, fue muy bien recibida por ese pueblo. En definitiva, las naciones europeas damnificadas en modo boomerang por las sanciones que presuntamente iban en contra de Rusia, están tensionadas abajo hacia arriba para poder tener algún tipo de variable que les permita volver a crecer en medio de esta depresión inducida a la que lo ha llevado el gobierno de la OTAN. Ese tipo de planteo necesita invariablemente de una potencia singular como es China, que aventaja a los Estados Unidos en el modo de construcción de la riqueza y en las relaciones bilaterales. Por lo tanto, lo que está ofreciendo China es algo que está buscando, que no puede darlo porque la OTAN se enoja. Gabriel, y con toda esta explicación que nos ayuda a entender los escenarios, no solamente políticos, sino también económicos, te pregunto, ¿cuáles van a ser los siguientes movimientos cuando vemos relaciones comerciales en monedas nacionales, sin el dólar, sin el euro? No digo que se haya eliminado totalmente, pero ya sufre un golpe duro. Hoy, por ejemplo, amanecía la cotización baja para el euro, no tan significativa, pero sí a la baja, y esto representa también un movimiento interesante dentro de las economías globales. De eso quiero hablar. ¿Dónde surgirá más el movimiento de la balanza comercial? ¿Será más fuerte el crecimiento económico? ¿Estados Unidos, China, quizás América Latina, África? ¿Cómo entender este movimiento que se avisora de aquí, quizás a los próximos meses? En buena medida hay un avance sustancial en las relaciones bilaterales, donde se viene comerciando con monedas duales o canastas chicas de monedas. Se está dejando de lado el dólar. Por otro lado, creo que la inversión más importante reconocida en este periodo es la ligazón entre OPEP más el desarrollo de la OPEP, que ahora, además de Arabia Saudita y las grandes potencias petroleras, tiene como un elemento determinante a la Federación de Rusia adentro, con los BRICS. Al hablarse la OPEP más con los BRICS más, estamos ante un panorama que espera holgadamente los volúmenes de la mitad del planeta, y estamos hablando allí de elaboración de petróleo, producción, franja y ruta, que por supuesto China impone una parte de su propuesta comercial y que asistida genuinamente por una gran cantidad de naciones, y la perspectiva de BRICS de elaborar una moneda en el mediano plazo. Todos estos elementos se desplazan en el tiempo. No es que mañana a la mañana nos vamos a encontrar con una desdolarización absoluta o que caer Europa, pero se desplazan en el tiempo al punto de habilitar a las naciones europeas que quieran participar del crecimiento euroasiático, a participar del mismo a través de inversiones y comercio en igualdad de condiciones. Y se sigue debilitando Estados Unidos, porque las propuestas que lanza aquí no reditúan beneficios para los estados y para los pueblos. Y los estados euroorientales y los estados de Asia Occidental, con alguna excepción, lo que han hecho es fortalecer el rol del control público, del Estado nacional y la alianza con otros estados a modo asociación continental, priorizando la inversión productiva, priorizando el consumo interno y el vínculo externo en igualdad de condiciones con el resto de las naciones. Podríamos así decir, a la inversa del modelo de acumulación norteamericano, que viene progresivamente cada vez dependiendo más de la extracción de recursos de sus aliados. Con lo cual, además de damnificar la política de las naciones del tercer mundo, lo que hace es
política de sus principales aliados, por ejemplo, los miembros de la OTAN que acabamos de mencionar. Ahí está, Gabriel Fernández también con las claves para ayudarnos a entender todo este movimiento que hace, además, prácticamente como dirían algunos, esos últimos intentos de Estados Unidos de mermar el crecimiento de China. Gracias, Gabriel, por tu tiempo y tu análisis para el mapa. Momento de finalizar el programa y lo hacemos revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Soberanía. Estados Unidos viene ampliando sus propias actividades en el Indo-Pacífico para contrarrestar la presencia de China, una amenaza que enciende las alertas de Beijing. Por esta razón, el gigante asiático ha expulsado un destructor de Estados Unidos en el estrecho de Taiwán. La administración de Biden sigue vulnerando el principio de una sola China. Estados Unidos sabe que Ucrania está perdida, que Israel es una piedra en el zapato, que no pudo doblegar además a Rusia, por eso apunta hacia China. Siempre ha sido su objetivo. 2. Cambio de paradigma. Europa estuvo antes y durante la pandemia muy contraria a China, tratando de mermar la influencia del gigante asiático. Pero hay un giro en su postura. Se dan cuenta que seguir el juego a Estados Unidos les ha hecho perder muchos nichos comerciales. Han perdido también hace rato el mercado de autos eléctricos, si no, pregunten a Alemania. Además del desarrollo tecnológico. No es casual la alfombra roja que le han tendido a Xi Jinping, y eso abre la puerta también a Rusia, uno de sus socios estratégicos. 3. Competencia desleal. La Casa Blanca se queja permanentemente de China de una supuesta competencia desleal, pero Biden es quien ha mantenido la misma política de Donald Trump. La administración demócrata anunciará nuevos aranceles a sectores estratégicos chinos. Esta es una medida que se lee estrictamente electoral. Biden quiere enviar con esto un mensaje a su electorado. Quiere mostrarse más fuerte que Donald Trump y la pregunta es si realmente lo logrará. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.